En esta cápsula podrás aprender de manera general los aspectos básicos que engloban la fisiología del estado de choque. Veremos su definición, clasificación, etiología, fisiopatología y su morbilidad dentro del ambiente hospitalario. El choque es un estado grave de reducción sistémica en la perfusión tisular, que se caracteriza por la reducción en la provisión y empleo de oxígeno celular, al igual que la reducción en la eliminación de subproductos de desecho del metabolismo. Muchos órganos pueden verse dañados como resultado de esto y se le considera una afección potencialmente mortal cuando no se tiene un diagnóstico y no hay un tratamiento precoz. La clasificación del estado de choque varía según el autor, pero las publicaciones más recientes en medicina describen 4 categorías principales del estado de shock, cada una de las cuales está relacionada principalmente con uno de los 4 sistemas de órganos. El shock hipovolémico se relaciona con el compartimiento de la sangre y fluidos, mientras que el choque distributivo se relaciona con el sistema vascular. El shock cardiogénico surge de la disfunción cardíaca primaria y el shock obstructivo surge del bloqueo de la circulación. Asimismo, cada choque tiene sus propios subtipos que veremos más adelante. El choque hipovolémico se debe a la pérdida grave de sangre o de otro líquido que hace que el corazón sea incapaz de bombear sangre suficiente a todo el cuerpo. Esto puede ocurrir en caso de hemorragias externas o internas y la pérdida crítica del volumen del plasma circulante. Se divide en 4 subtipos. Está el choque hemorrágico, que se da como resultado de una hemorragia aguda sin lesión mayor en tejidos blandos. El choque hemorrágico traumático, que es resultante de una hemorragia aguda con lesión de tejidos blandos y que además existe la liberación de activadores del sistema inmunitario. El choque hipovolémico en sentido estricto como resultado de una reducción crítica en el volumen de plasma circulante sin hemorragia aguda. El choque hipovolémico traumático como resultado de una reducción crítica en el volumen de plasma circulante sin hemorragia aguda debido a una lesión de tejidos blandos y liberación de mediadores del sistema inmune. En esencia, el choque hipovolémico sucede cuando disminuye el contenido intravascular de forma aguda por causas hemorrágicas y no hemorrágicas. En la primera, suele deberse a traumatismos y lesiones internas, mientras que la otra suele relacionarse con pérdida de líquidos debido a la deshidratación, pérdidas renales no compensadas y el secuestro de grandes cantidades de líquido. En tema de fisiopatología, la hipovolemia se debe a la disminución del volumen en el espacio extracelular. Al inicio, se compensa parcialmente por la salida de iones de potasio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Este mecanismo tiene como objetivo la autocompensación y ocasiona deshidratación isotónica e hipercalémica. El desequilibrio hidroeléctrico se traduce en una disfunción vascular. Al mismo tiempo, se activan otros mecanismos de compensación, con un descenso en la presión arterial que es inicialmente detectado por los vasoreceptores del arco aórtico y el seno carotidio, lo que conduce a la activación del sistema simpático. El sistema renal y neurogénico actúan liberando catecolaminas y hormonas como la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y hormona antidiurética con el fin de preservar el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. Una vez establecido el estado de choque y dependiendo de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación, se habla de una funcionalidad disminuida del aporte de oxígeno a los tejidos. El sistema cardiovascular está regulado por un centro vasomotor medular. Los estímulos se desplazan por los nervios craneales desde los receptores de distensión del seno carotidio y el callado aórtico en respuesta a una reducción transitoria de la presión arterial. Esto genera un aumento en la actividad simpática secundario a la constricción arterial y vascular periférica, así como un aumento del gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón.
El incremento del tono venoso aumenta el volumen circulatorio de la sangre. De este modo, la sangre es redireccionada desde las extremidades, el intestino y los riñones hacia regiones más vitales, como el corazón y el encéfalo, en las cuales los vasos se contraen muy poco cuando existe una estimulación simpática intensa. Estas respuestas determinan que las extremidades se encuentren frías y cianóticas, disminuya la diuresis y se reduzca la perfusión intestinal. Primero, se debe de asegurar una adecuada disponibilidad y difusión de oxígeno a la sangre y mantener la perfusión necesaria. Por ello, en casos de hipovolemia, se debe abordar al paciente con la administración de ventilación mecánica, reanimación con líquidos y administración de agentes vasoactivos. En orden de abordaje, una vez asegurada la vía aérea, se inicia la reanimación con líquidos con el objetivo de restaurar el volumen vascular. Para ello, se utilizan soluciones de forma intravenosa, ya sea coloides o cristaloides, para así expandir el espacio intravascular. La ventilación mecánica está indicada solo en pacientes con disnea severa, hipoxemia o acidemia persistente. En los casos de choque hipovolémico de origen hemorrágico, tras la infusión de 2 litros de soluciones cristaloides, se debe iniciar la reanimación con derivados sanguíneos. Las causas más comunes de muerte por choque hipovolémico son de tipo hemorrágico debido a traumatismos. El choque distributivo es un estado de hipovolemia relativa resultante de la redistribución patológica del volumen intravascular absoluto y es la forma más frecuente de estado de choque. La causa es una pérdida de la regulación del tono vascular con un desplazamiento del volumen intravascular hacia el intersticio. Los 3 subtipos son séptico, anafiláctico y neurogénico. En la fisiopatología del choque distributivo, los mediadores que juegan un papel importante son las citocinas inflamatorias, la liberación sistémica de histamina y las interacciones entre catecolaminas y receptores adrenérgicos en los vasos sanguíneos. El choque séptico se debe a una respuesta inmune desregulada ante un patógeno que desencadena la disfunción endotelial debido a los factores proinflamatorios, que resulta en la desregulación del tono vascular y finalmente a la vasodilatación, la distribución deteriorada y al aumento de la permeabilidad vascular, también llamada fuga capilar. El choque anafiláctico es causado por una reacción de hipersensibilidad debido a algún antígeno externo. Se caracteriza por una vasodilatación masiva mediada por histamina y una mala distribución debido a un cambio de líquido desde el espacio intravascular hacia el extravascular. El choque neurogénico ocurre clásicamente en casos de traumatismo que afectan a la médula cervical. Este sistema nervioso simpático está dañado, lo que resulta en una disminución de la entrada adrenérgica a los vasos sanguíneos y al corazón, lo que provoca una vasodilatación con hipotensión resultante y bradicardia paradójica. El tratamiento en los casos de choque distributivo depende del origen del problema. En el shock séptico se requiere tratamiento para apoyar la circulación mediante la infusión de soluciones cristaloides equilibradas, administración de vasopresores, en algunos casos también medicamentos inotrópicos y terapia de reemplazo de órganos si es que el caso lo demanda. Asimismo, una vez obtenidas las muestras de estudio microbiológico, se debe de empezar la terapia antibiótica lo antes posible. El choque cardiogénico es principalmente un trastorno de la función cardíaca en forma de una reducción crítica de la capacidad de bombeo del corazón, causada por la disfunción sistólica o diastólica que conduce a una fracción de eyección reducida o un llenado ventricular deteriorado. La disfunción cardíaca puede deberse a causas miocárdicas, rítmicas o mecánicas. Con la forma miogénica,
La reducción de la función de bomba debido al síndrome coronario es la causa predeterminante. Otras causas incluyen diversas cardiomiopatías, miocarditis, farmacotoxicidad y traumatismo cerrado en el corazón. Las causas mecánicas incluyen enfermedad valvular aguda y crónica avanzada y complicaciones mecánicas después del infarto al miocardio o causas por estructuras intracavitarias que impiden el flujo, como es el caso de trombos o tumores. La taquicardia y la bradicardia también pueden dar lugar a un cuadro clínico de shock cardiogénico. Para mantener un gasto cardíaco adecuado y por lo tanto una perfusión orgánica suficiente, se activan mecanismos de contrarregulación sistémicos como el sistema nervioso simpático y la vasorregulación neumohumoral, renal y local. La muerte en pacientes con shock cardiogénico generalmente es causada por la inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica e inflamación sistémica. El objetivo principal del tratamiento es eliminar las causas cardíacas del shock. Esto incluye la reperfusión coronaria más temprana posible mediante la intervención coronaria percutánea, con la inserción de stent, tratamientos quirúrgicos u otro tratamiento intervencionista de causas mecánicas y enfermedades cardíacas estructurales, así como terapia con marcapasos y otros medicamentos. En este caso serían las catecolaminas, norepinefrina, vasodilatadores, sensibilizadores de calcio y medicamentos arrítmicos según sea el caso. El choque obstructivo es una condición causada por la obstrucción de los grandes vasos del corazón. Aunque los síntomas se parecen a los del shock cardiogénico, el shock obstructivo debe distinguirse claramente de este último porque se trata de manera bastante diferente. Los ejemplos de shock obstructivo incluyen el taponamiento pericárdico, el neumotórax, hipertensión sistémica y obstrucciones congénitas o adquiridas del flujo de salida. La fisiopatología del shock obstructivo puede clasificarse según la ubicación de la obstrucción en el sistema vascular en relación con el corazón. En el tratamiento del shock obstructivo es necesario tratar la causa inmediata según la causa subyacente de la obstrucción. Una embolia pulmonar se trata con trombólisis, el neumotórax, atención o el taponamiento pericárdico se alivian mediante el drenaje torácico o pericárdico y un taponamiento cardíaco se trata con una pericardiocentesis. Hemos llegado al final de esta cápsula informativa. Hemos aprendido los diferentes estados de choque y el papel que tiene el corazón, los riñones y los pulmones en la fisiopatología. Es interesante ver cómo es que el cuerpo humano funciona de manera tan sincronizada y compleja para mantener la homeostasis y el buen funcionamiento con mecanismos de compensación tan complejos. En lo personal, el choque séptico es el que más me ha gustado. ¿Y a ti? Déjame en los comentarios cuál es tu favorito y por qué.